Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar Marduk sorprende a todos con su nuevo proyecto y los fans no paran de preguntarse, ¿es una declaración oculta para el Sinsangu? Todo comenzó con una rueda de prensa organizada por la productora encargada del nuevo drama que protagonizará Bar. Durante la presentación, el actor habló con entusiasmo sobre su papel, pero lo que realmente capturó la atención fue una frase que despertó miles de teorías. Este personaje me ha hecho revivir muchas emociones, y no puedo evitar recordar lo que viví interpretando aquella historia que marcó mi carrera, dijo mirando a los periodistas. Cuando uno de ellos le preguntó si se refería a su icónica serie junto a El Sinsangu, Bar soltó una sonrisa nostálgica y respondió, es imposible no pensar en ella. Fue especial, lo sigue siendo. Las redes sociales estallaron. Cientos de clips, montajes y comentarios comenzaron a circular. La posibilidad de que su nueva serie tenga guiños a esa historia de amor televisiva tan recordada reavivó la esperanza de sus fans. Pero eso no fue todo. Unos días después, se filtró una escena del rodaje en la que Bar dice una línea muy parecida a una frase clásica de su personaje con el Sin. Las comparaciones no tardaron en llegar. Lo he dado todo por esta historia porque me recuerda a un tiempo muy bonito de mi vida, comentó Bar en una entrevista exclusiva para un programa de entretenimiento. Cuando el periodista insistió preguntando si el Sin había influido en su aceptación del papel, él simplemente dijo, algunas decisiones no se toman con la cabeza, sino con el corazón. Por otro lado, el Sinsangu no se ha quedado al margen de la conversación. Aunque no ha hecho declaraciones oficiales, fue vista recientemente saliendo de un café con uno de los guionistas del nuevo proyecto de Bar. La reunión duró más de una hora y, según testigos, se les vio reír y compartir una actitud muy cómplice. Algunos medios especulan que podría estar colaborando de forma creativa en el desarrollo de la historia, lo que aumentaría aún más las sospechas de que este proyecto tiene una dedicatoria encubierta. La manera en que se están manejando ciertos detalles del guión me resulta familiar, comentó un crítico de televisión. Parece que están jugando con la nostalgia del público, pero también hay un componente emocional que se siente muy real. Mientras tanto, los seguidores de ambos actores han llenado las redes con mensajes de apoyo, nostalgia y teorías. Esto es una carta de amor disfrazada de serie, escribió una fan en Twitter. El revuelo ha sido tal que incluso la productora tuvo que emitir un comunicado. En él, aseguran que el proyecto es totalmente original, pero también reconocen que Bar ha aportado muchas ideas personales al desarrollo del personaje. Queremos que la historia se sienta auténtica, humana. Y Bar ha sido clave para lograr eso, declaró el director. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la aparición de un objeto en una de las escenas, una pulsera roja, idéntica a la que su personaje regaló a Elsin en la famosa escena final de su antigua serie. Aunque podía ser una coincidencia, muchos lo ven como un guiño directo. Cuando se le preguntó al respecto, Bar respondió, a veces, los detalles cuentan más que las palabras. Pero la sorpresa mayor aún estaba por llegar. Una fuente anónima cercana a la producción reveló que, durante una reunión creativa, Bar habría mencionado directamente el nombre de Elsin como inspiración para uno de los arcos emocionales del personaje. Dijo que quería que el personaje experimentara un amor que lo marcara para siempre, algo que le dejara una huella, como lo hizo ella en mi carrera, comentó la fuente. Esta revelación, aunque no confirmada oficialmente, ha provocado una verdadera revolución entre los seguidores de la pareja artística. Al día siguiente, varios medios informaron que Elsin había sido vista saliendo del mismo edificio donde se encuentra la sala de edición de la serie. Las especulaciones se multiplicaron, está participando en secreto, tal vez hace una aparición especial, o simplemente está brindando apoyo creativo a Bar. Sea cual sea la verdad, la posibilidad de un reencuentro,
aunque solo sea en pantalla, mantiene al público en vilo. En redes sociales, los hashtags con sus nombres han vuelto a ocupar las primeras posiciones. Los fanáticos comparten clips antiguos, diálogos memorables, y hasta editan videos mezclando escenas de la nueva producción con imágenes de su anterior serie, creando así una atmósfera emocional que ha contagiado incluso a los más escépticos. Verlos juntos fue mágico. Todo lo que hagan, aunque sea por separado, siempre nos va a llevar a ese lugar en el corazón donde los conocimos, escribió un seguidor en un foro de televisión. Mientras tanto, Bar continúa con el rodaje y ha evitado dar más declaraciones al respecto. Sin embargo, en una reciente entrevista para una revista de estilo de vida, dejó caer una frase que muchos interpretaron como otra indirecta: las verdaderas conexiones no desaparecen, simplemente cambian de forma. Ante la insistencia del periodista, solo agregó con una sonrisa enigmática: hay historias que nunca terminan realmente. Por su parte, Elsin ha mantenido su característico perfil reservado, aunque en su última publicación en redes sociales, compartió una imagen de un guión abierto con una nota escrita a mano que decía: algunas historias vuelven a encontrarte, incluso cuando creías haberlas cerrado. La publicación fue inmediatamente asociada con toda esta ola de teorías y aumentó aún más la expectativa. Los comentarios no se hicieron esperar: está hablando de Bar, es una señal, queremos una confirmación ya. En medio de toda esta especulación, algunos portales aseguran que la cadena que emitirá el drama ya está preparando una campaña promocional con un enfoque nostálgico. Quieren que el público sienta que esta serie es una especie de homenaje, tanto a la historia anterior como a la química innegable entre los protagonistas originales, señaló un experto en marketing televisivo. Pero no todos están convencidos de que se trata solo de nostalgia. Algunos colegas del medio opinan que el guión y el diseño de producción muestran una profundidad emocional que podría reflejar vivencias personales. Hay una sensibilidad en cada escena que no se logra solamente con técnica. Parece que Bar está contando algo suyo a través de este personaje. Y si Elsin está involucrada, aunque sea simbólicamente, eso le da aún más fuerza, opinó una guionista reconocida. Por ahora, la pregunta sigue flotando en el aire: ¿estamos ante una estrategia promocional inteligente o presenciamos un acto de expresión emocional disfrazado de ficción? Lo cierto es que este proyecto ya ha logrado lo que muchos no consiguen ni siquiera después del estreno: emocionar, conectar y mantener la conversación viva mucho antes de que se emita el primer capítulo. Los seguidores esperan con ansias cada nueva pista, cada imagen del set, cada frase dicha, o no dicha, por los protagonistas. Y mientras tanto, el eco de una historia que una vez conquistó corazones, parece querer volver a escribirse, aunque sea con nuevos códigos, nuevos silencios y una pulsera roja que ya no es solo un accesorio, sino un símbolo. Ahora te toca a ti. ¿Crees que este proyecto es un mensaje cifrado para Elsin? ¿Te gustaría verlos juntos en una nueva historia? Cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para no perderte ningún detalle de este rompecabezas emocional que acaba de comenzar.